Buenas tardes, mi nombre es Leticia Fuentes, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagros, conformo el grupo número 9 de maestrantes. A continuación, el tema que les voy a dar a conocer es sobre los estados de la materia. La materia cambia, los cambios físicos y los cambios químicos, pero antes de esto vamos a visualizar un pequeño video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Todos sabéis que la materia es aquello de lo que están hechas las cosas y que posee dos propiedades fundamentales. Tiene masa, que es la cantidad de materia que tiene, y volumen, que es el espacio que ocupa. Bien, pues hoy vamos a conocer los estados en los que puede estar la materia. La materia puede presentarse en tres estados: en estado sólido, líquido y gaseoso, cada uno de ellos con sus propias características. Vamos a conocerlas. El estado sólido se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar, como ocurre con la plastilina o la arcilla. En esos casos decimos que son sólidos moldeables. El estado líquido se caracteriza porque tiene un volumen invariable, pero pueden cambiar de forma. Los líquidos adaptan su forma a la forma del recipiente que los contiene, como este vaso o esta jarra. El estado gaseoso se caracteriza por tener un volumen y una forma variable. Al igual que los líquidos, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pero siempre ocupan todo su volumen, todo el espacio de ese recipiente. Ya hemos conocido los tres estados en los que puede estar la materia, pero ¿sabéis cómo podemos cambiar la materia de un estado a otro? Los cambios de estado se producen calentando o enfriando la materia. Y hay distintos tipos: fusión, solidificación, vaporización y condensación. La fusión es el paso de la materia en estado sólido a líquido y se produce al aumentar su temperatura. Cuando calentamos un hielo o lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y pasa de sólido a líquido. La solidificación es el caso contrario a la fusión. La materia pasa de estado líquido a estado sólido. Se da, por ejemplo, cuando metemos agua en un congelador y esta se convierte en hielo, pasa de líquido a sólido. La vaporización o evaporación se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, esta se convierte en vapor, pasa de líquido a gas. La condensación es el paso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. ¿Os habéis fijado alguna vez que cuando se empañan cristales o espejos aparecen gotas de agua? Eso se produce cuando el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. En ese momento, el vapor se enfría y se convierte en líquido. ¡Fácil, eh! Bueno, ya hemos conocido los estados en los que puede estar la materia. ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, como vimos en el video, los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. El sólido tiene una forma fija, un volumen constante, siempre que no se aplique ninguna fuerza o que ésta no sufra alguna ruptura. En el líquido, como nos mencionaba en el video, estos líquidos se adaptan a la forma del recipiente donde ellos se encuentren y sobre todo su volumen se mantiene constante. En el caso de los gases nos dice que no tienen una forma
ni un volumen fijo, pero que sí ocupan todo el espacio eh, todo el espacio que ellos disponen. Ahora tenemos como tema la materia cambia. Como vemos a nuestro alrededor, hay un sinnúmero de cambios, infinitos cambios. No solo las personas cambiamos, también los animales, las plantas, incluso los objetos que nos rodean cambian constantemente. Si observamos en este ejemplo del árbol, es en los como referencia tenemos lo que son las estaciones. Las estaciones son un cambio, por ejemplo, es el otoño, el invierno, la primavera, que en algunos países existen las 4 estaciones. En este caso tenemos una estación de otoño, que muchos árboles pierden sus hojas y sobre todo las ramas de estos se quedan sin hojitas, quedan desnudos, por así decirlo. Entonces esto sufre un cambio, ¿verdad? También tenemos lo que es cuando nosotros al momento de sacarle punta a un lápiz. Cuando nosotros le sacamos punta o lo afilamos, este sufre un cambio porque o sea, no cambia de forma ni nada, sino que este se va a quedar, su tamaño va reduciendo, ¿verdad? Tenemos también a unas personas aquí que están haciendo ejercicio, como lo podemos observar en esta imagen, ¿verdad? Eh, las, Nosotros cambiamos cuando hacemos ejercicio, cuando vamos al gimnasio, cuando estamos caminando, cuando estamos corriendo, nosotros sufrimos un cambio. Realizamos distintas poses en las que nosotros sufrimos un cambio a menudo. O también cuando nosotros nos cambiamos de ropa, nos ponemos un vestuario para uno, un vestuario para otro, o cuando nos peinamos, nos hacemos un peinado un día, un peinado otro día, entonces ahí sufrimos diferentes cambios. También tenemos lo que son los cambios en estos materiales de hierro. ¿Por qué? Porque estos materiales cuando sufren, cuando están expuestos al agua, al sol, tienden a oxidarse. Entonces este hierro adquiere lo que es un color rojizo, como lo visualizamos en la imagen. Ahora tenemos los que son los cambios físicos. Estos cambios físicos no alteran principalmente las propiedades de la materia, sino que sigue siendo lo que era antes y ahora antes de cambiar su apariencia, ¿verdad? Tenemos los cambios de posición, los cambios de forma y los cambios de temperatura. En los cambios de posición, la materia puede moverse, cambiarse de lugar o adaptar distintas posiciones, como lo mencionaba antes. Podemos mover un brazo, alzarlo, bajarlo, que cambiemos de posición. En un cambio de forma también el cambio de forma es cuando nosotros realizamos manualidades con una plastilina, hacemos un dibujito, o hacemos una bola, o formamos un cuadrado, un triángulo, o hacemos diferentes figuras con este tipo de material. Y en los cambios de temperatura, pues tenemos lo que es frío o caliente. Por ejemplo, cuando nos tomamos un café caliente o cuando nos comemos un helado o cuando tomamos leche fría y un sinnúmero de ejemplos más. Por último, tenemos lo que son los cambios químicos. Estos cambios se dividen en tres, que es la descomposición, la oxidación y la digestión. En la descomposición nos dice que esta descomposición podrían ser, como les mencionaba al principio, las hojas que caen de los árboles. Estas suelen ser desintegradas y pasan a formar parte del humus o como quien dice, a ya desaparecer de lo que ya cae en el piso. La oxidación, como les decía, este es el contacto del oxígeno con el aire, el agua, el sol, entonces ahí cuando tiene
su forma rojiza, y esto es lo que provoca lo que es la oxidación en estos materiales de hierro. Y por último tenemos lo que es la digestión, que en nuestro organismo es el que digiere nuestras comidas, y sobre todo es el que nos porta, bueno, son las que transforman nuestras sustancias nutritivas en lo que es ya mezclándolo, descomponiendo nuestros alimentos. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación.